Bueno, ¿cómo estamos de energía para la última sesión del día de hoy? Uy, grave, no. Voy a volver a preguntar, voy a hacer de cuenta que no oí nada. ¿Cómo estamos de energía para la última sesión? Eso sí me gusta. Bueno, voy a llamar rápidamente, esta sesión la voy a moderar yo. Voy a llamar rápidamente a los panelistas. Johan Miguel Mena Cubero, director de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. ¿Está aquí en el salón? Sí, recibámoslo con un aplauso y así vamos subiendo la energía también. Esta es una sesión muy importante porque es clave, ustedes lo han destacado, el financiamiento, cómo tenemos que innovar, especialmente en estos tiempos en que han cambiado las formas de financiamiento y que se han reducido también. Bienvenido, muchas gracias. Verónica Ruiz, gerente de Países y Proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenida, un gusto tenerla acá. Gracias y un aplauso, por supuesto. Alejandro Ruiz Iglesias, consejero técnico de gestión de la deuda externa y financiación internacional del Gobierno de España. Bienvenido. Martín Portillo, que es el gerente de la Organización de Aseguramiento Soberano de Riesgos que opera en 16 países del Caribe y creo que en otros más también. Adelante. Un aplauso, por favor, para Martín. Y nos va a acompañar también Michelle Mitchell, directora regional de Asuntos Externos de World Vision Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida. Y yo me voy a hacer ahí en ese puesto de la mitad para tener la oportunidad de mirar para lado y lado. Listo. Eso. ¿Nos falta? Nos sobraba una silla, sí. Podemos sacar una de las sillas. Bueno, pues como les decía, esta es una financiación en la que vamos a hablar de formas de financiamiento. ¿Todo bien? Sí. De innovación en las formas de financiamiento, de poder ser eficientes con el financiamiento, inclusivos. Entonces vamos a empezar por compartir algunas experiencias. Le voy a dar primero la palabra a José Miguel de Costa Rica para que nos hable de unas formas de financiamiento que han encontrado en Costa Rica. Yo imagino que ustedes saben que la mayoría del financiamiento para los programas de alimentación escolar viene pues de los propios países. Y en el caso de Costa Rica ha creado unas herramientas fiscales innovadoras y sobre todo que han podido ser sostenibles en el tiempo. Y eso es específicamente lo que yo quisiera que usted empezara a contarnos. Por favor, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Claudia. Es un honor poder estar acá con ustedes compartiendo parte de lo que hacemos en Costa Rica por la alimentación escolar. Desde el Ministerio de Educación Pública, nosotros administramos el programa de alimentación y nutrición del escolar y el adolescente, PANEA por sus siglas. Este programa tiene sus inicios en la década de los 80s y actualmente es uno de los programas sociales más fuertes, uno de los programas de mayor impacto a nivel social y uno de los más consolidados de la región también. Actualmente nosotros estamos atendiendo a 800,000 beneficiarios distribuidos en 4.600 centros educativos. Y como puntos importantes puedo rescatar que tiene una cobertura universal en cuanto a primaria, en preescolar. También 70% de esos beneficiarios proviene de zonas con índice de desarrollo social bajo, con índice de desarrollo social muy bajo. Es decir, son zonas con vulnerabilidad y zonas de pobreza, inclusive pobreza extrema, ¿verdad? Otro de los puntos que rescato es que la tercera parte de esta población de 800,000 beneficiarios recibe entre 2 y 3 tiempos de alimentación, ¿verdad? Y también está estructurado en 4 subsidios principales. Uno de ellos es la alimentación como tal, ¿verdad? La compra de alimentos. El segundo es el equipamiento de los comedores.
El tercero es el subsidio para la contratación de servidoras. Actualmente son 5.300 servidoras las que están contratadas bajo el programa, perdón. Y por último, estamos impulsando proyectos de huertas estudiantiles, que es una apuesta a la sostenibilidad, ¿verdad? Ya lo hemos discutido a lo largo del foro, como una herramienta precisamente para fortalecer el programa. En cuanto a inversión, son cerca de 250 millones de dólares lo que nosotros designamos al año. Hemos tenido un crecimiento del 15% aproximadamente del 2022 a la fecha, es decir, posterior a la pandemia se ha fortalecido más bien la inversión en ese 15%, llegando a alcanzar para este 2025 250 millones de dólares que se invierten directamente en estos estudiantes. Y eso ha sido posible precisamente a lo que mencionaba Claudia, los mecanismos de financiamiento. Nosotros tenemos dos estrategias claras y es precisamente el consenso que se hace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, precisamente para liberar al programa de restricciones fiscales. Nosotros creamos una estrategia que más bien elimina los techos presupuestarios que se impone por parte del gobierno y por parte del presupuesto nacional para poder nosotros presupuestar contra la necesidad real del programa. Es decir, nosotros anualmente lo que hacemos es levantar cuánta es la necesidad, cuánta es la demanda insatisfecha de beneficiarios, de centros educativos no cubiertos, y de ahí en adelante empezamos a estimar el presupuesto. Es decir, no nos basamos en el tope que nos dice el gobierno central que tenemos que presupuestar, sino que vamos más allá. Y otra de las estrategias es que no dependemos de una sola fuente de financiamiento, sino que por ser un programa que tiene un interés público y está declarado pues como servicio esencial, nosotros podemos acceder a diferentes fuentes de financiamiento. En este momento manejamos no solo gobierno central, sino que también tenemos una fuente de financiamiento de FODESAF, que son asignaciones familiares, es decir, la planilla de todo el país contribuye en una parte, en un porcentaje, a financiar el programa de alimentación. Y eso es bastante positivo porque precisamente nos garantiza poder tener presupuesto durante todo el año mediante presupuestos extraordinarios que pues obviamente llevan un proceso de trámite, pero garantizan la continuidad del servicio. Cuando usted nos dice la planilla como otra fuente de financiamiento, ¿se refiere exactamente a qué? A los salarios. ¿A los salarios de todos los empleados, correcto, tanto públicos sí, como privados? Sí. Ok, o sea, un pequeño rubro de lo que se cobra en impuesto a todos los trabajadores va directamente al programa de alimentación escolar. Sí, no, te lo explico así brevemente, pero básicamente es lo que menciona Claudia. FODESAF es una institución de bien social que capta sus recursos y luego los traslada al Ministerio de Educación Pública. No nos llegan directamente a nosotros, sino que se captan a través de otra institución, pero sí es un porcentaje de los salarios de todos los empleados del país que se capta como un impuesto y luego se trasladan al Ministerio de Educación, nosotros los administramos y se trasladan a los centros educativos para la continuidad del programa. Y sobre lo primero que nos dijo de ir más allá del tope que pone el gobierno, pues eso suena como audaz, pero que llegan donde el gobierno y le dicen, no, yo pido más de lo que usted me está dando, y el gobierno dice, sí. No, precisamente por eso le mencionaba el tema del consenso, ¿verdad? Porque no es simplemente llegar y tocar la puerta y pedir recursos, ¿verdad? Sino que hay lineamientos establecidos para la presupuestación, ¿verdad? Nosotros presupuestamos desde abril, iniciamos con ese proceso, luego a gobierno central y por último en diciembre a la Asamblea Legislativa. Allí es donde ya se aprueba por ley de presupuesto. Entonces, en este proceso que hacemos, digamos, durante este año 2025, de cara al 2026, es donde nosotros hacemos esas negociaciones para ver qué tanto presupuesto nos pueden dar, ¿verdad? El gobierno central lo que hace es establecer un límite para la institución. Entonces nos dicen, bueno, Ministerio de Educación Pública tiene X monto y de ese monto no se pueden pasar para mantener un equilibrio entre todas las instituciones. Pero nosotros, al tener programas sociales, nos liberan esa posibilidad de ajustarnos al tope presupuestario y nos dan un margen. Ese margen dependerá también de las necesidades de las otras instituciones, claro, ¿verdad?
porque hay otros programas sociales en términos de vivienda, programas como Claro. Avancemos, por ejemplo, compra de suministros educativos, etcétera, que también requieren presupuesto, requieren financiación, pero nosotros, precisamente como ministerio, por tener un programa social, nos liberan de esa barrera y podemos tener un poco más de margen para poder negociar nuestro presupuesto del programa de alimentos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Joan Miguel. Ahorita le doy la palabra a Verónica del Banco Centroamericano de Integración Económica para que nos hable de los modelos de financiamiento innovadores que ustedes ya han desarrollado, implementado. Ayer nos hablaba la gerente o la directora del banco sobre esto y cómo se pueden aplicar en los programas de alimentación escolar y sobre todo en los países que tienen pues una limitación fiscal más clara. Listo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada es un reto, ¿verdad?, ser del último panel. Creo yo que es en honor a la asistencia, ¿verdad? Agradezco infinitamente que nos hayan tomado en cuenta para participar. El banco, si bien es cierto, ha estado activo, la verdad que en este tipo de foros no es tan activo. Por ahí mencionaban en un coffee break que son las mismas caras que se miran en todos los eventos. Este no es mi caso, así que he aprendido muchísimo, así que agradezco la participación. Bueno, para los que no conozcan el BCE, en Centroamérica creo que sí somos conocidos, pero por las caras que están fuera de la región, somos un banco multilateral de inversiones, somos como el BID o el Banco Mundial o la CAF, como los hermanos menores a nivel mundial, pero aquí en Centroamérica pues somos los grandes. Nosotros financiamos en desembolsos y aprobaciones más que los 3 bancos juntos, entonces eso nos ubica en una posición bien estratégica en la región. Bueno, primero que nada con el tema del financiamiento, que también lo mencionábamos por ahí con algunos colegas, cuando hablamos, tenemos el mismo fin, tanto nosotros como la banca multilateral, como todas las instituciones tenemos el mismo fin, pero a veces cuando hablamos del tema, hablamos como en otro idioma y a veces ni nos entendemos entre lo que estamos diciendo. En temas de financiamiento, al final un país es como una familia, ¿verdad? Que si bien es cierto, no tienes la plata para poder financiarle la comida, digamos que estamos empezando de que estás ya vulnerable, porque no tienes para eso. El primer paso es ver dónde ahorro para poder reasignar, en ese caso reasignar presupuestario, es como el primer paso para financiar este tipo de políticas. El segundo, si aún así no me alcanza, me voy donde un familiar, cooperación técnica, que me ayude a poder financiar este tipo de políticas y ojalá me dieran asistencia técnica también para hacerlo de mejor manera. El tercer nivel es justamente lo que está haciendo Costa Rica, es innovar a lo interno en los mecanismos para ampliar esa base y realmente asignar los recursos que realmente necesita la política. Me encanta ese tipo de innovación porque efectivamente estás haciendo el esfuerzo a lo interno para ver por último el financiamiento externo que debería ser tu última opción. Es como estar endeudándote para darle de comer a tus hijos, esto no es sostenible, ¿verdad? En cambio, este tipo de política sí es sostenible. Conozco de primera mano la institucionalidad de Costa Rica y he tenido la oportunidad de comer en los comedores. La comida es de primer nivel, no tiene nada que envidiarle a una comida de tu casa. Y la infraestructura, que es nuestro aporte ante el gobierno de Costa Rica, que me parece que es fenomenal. Entonces, el último escalón en ese financiamiento es precisamente las fuentes externas. Y ahí es donde entra el banco, junto con las demás multilaterales, y es donde nosotros tenemos que innovar. ¿Cuál es la innovación que, digamos, estamos haciendo en la búsqueda, igual que Costa Rica, en la búsqueda de las necesidades que hay, porque siempre hay más necesidad de lo disponible? Encontramos que pues, sí podemos hacer mecanismos, por ejemplo, como los bonos, que lo comentaba la presidenta el día de ayer. Hemos estructurado el marco de bonos sostenibles del banco con una base de ESG y esa base del marco de bonos nos ha ubicado en una palestra importante a nivel internacional porque sí le creen en los mecanismos que tiene el banco para la parte de sostenibilidad ambiental y social. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lanzamos, por ejemplo, el primer bono de deporte, o como lo mencionaba la presidenta el día de ayer, el primer bono CEDUR materno-infantil. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros salimos a la bolsa internacional con los bonos,
respaldados con los proyectos nacionales, y el éxito ha sido tal que realmente hemos encontrado fuentes de financiamiento que sí quieren invertir en la región centroamericana en temas como este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos apostándole? Y por eso es esta conversación muy cercana con el PMA, ¿verdad? Y cualquier otro que se quiera sumar al esfuerzo, es que juntos queremos hacer una iniciativa regional que apoye un bono como este. Entonces, ir a lanzar un bono que tenga el respaldo de los que serían los proyectos nacionales con una visión regional. Tenemos en la ADN el tema regional, ¿verdad? Nosotros somos centroamericanas por naturaleza, en mi caso salvadoreña, hijos guatemaltecos, casada con nicaragüense y viviendo en Honduras, soy centroamericana, ¿verdad? Pero esa estructura que tiene el banco es la que hace que nosotros a nivel regional podamos hacer este tipo de esfuerzo regional. Así que bienvenido para el que quiera sumarse al esfuerzo también. Gracias, Verónica. Quisiera saber qué es lo que ve el banco de los proyectos con los que se respalda, los proyectos de los países con los que va y muestra el respaldo cuando sale con esos bonos a la banca internacional. ¿Qué características deben cumplir esos proyectos? Pues pensando aquí en que la gente de una vez empiece a decir, yo puedo aplicar o me falta tal cosa o qué. Listo. Bueno, justo para la parte regional, esa es parte de la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Para aterrizarlo a este sector, pero sí te puedo contar con lo que ya hicimos. Los proyectos, por ejemplo, del deporte están respaldados con proyectos de infraestructura, especialmente en El Salvador, que se hicieron escenarios deportivos. Entonces, cada uno de esos escenarios deportivos cumple con las características ambientales y sociales de impacto en el desarrollo de El Salvador. Desde que nace el proyecto, ya nace con esas características. Hay todo un mecanismo para levantar con mediciones de impacto, medio término y ex post, ambientales y sociales, que hace que el proyecto sea catalogado o certificado como ESG, ¿verdad? Y esa es como parte de la certificación que hay que buscar dentro de los proyectos que en este caso nosotros levantemos para el resto de la región. Muchísimas gracias. Le doy ahorita la palabra a Alejandro. Ustedes en España tienen una experiencia importante en canje de deuda. Quisiera que nos hablara de eso y cómo ve que esos mecanismos de canje de deuda se puedan aplicar a la financiación de los programas de alimentación escolar en nuestra región. Pues muchísimas gracias, Claudia. Y antes de nada me gustaría dar las gracias al Gobierno de Honduras y al PMA por la organización de este evento y por la invitación. No ha sido un viaje fácil, vengo de lejos, pero estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Como decía Claudia, España tiene ya más de… Perfecto. Sobre todo por los colegas de traducción. España tiene más de 20 años de experiencia en canje de deuda. Hemos financiado más de 48 programas en 29 países y hemos financiado infinidad de proyectos, cientos de proyectos de desarrollo. Hablamos de un alivio estimado de 1.600 millones de euros en este tiempo. Entonces sí que tenemos cierta experiencia en los canjes de deuda y junto con otros países europeos, por ejemplo Francia, somos de los países pioneros en el recurso a este instrumento y en su desarrollo. De hecho, uno de los movimientos más recientes es la inclusión de cláusulas de suspensión del servicio de la deuda que permiten la suspensión de la amortización de la deuda en casos en los que se producen determinados acontecimientos, por ejemplo, crisis alimentarias. Pues bien, estos años de experiencia nos permiten sacar una serie de conclusiones que sí que querría compartir con todos ustedes. Por un lado, la importancia de la coordinación. Al final, cuando hablamos de deuda, hablamos en la mayoría de los países de Ministerio de Finanzas. Pero la realidad es que los que ejecutan los proyectos son los ministerios sectoriales. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, de Infraestructura. Entonces sí que hemos visto en estos años la importancia de esta comunicación. Existen distintos tipos de mecanismos de canje de deuda. Nosotros hablamos fundamentalmente de dos tipos. Los canjes de deuda bilaterales entre Estados y los canjes de deuda comerciales o buyback swaps. España sobre todo está especializada en los primeros y en los últimos años están creciendo mucho este segundo tipo. Pues bien, todo esto para decir que en los canjes de deuda bilaterales la estructura habitual implica la creación de un comité técnico
y de un comité binacional en la que en uno y en otro están representados distintos ministerios. En el comité técnico estaría representado el ministerio sectorial y en el comité binacional estaría representado normalmente el Ministerio de Finanzas. Y sí que se han dado casos en la práctica de mala coordinación entre ministerios que han supuesto el retraso exagerado en la ejecución de determinados proyectos que han llevado incluso, en algunos casos, a su cancelación. Entonces, yo creo que es importante, aquí un primer mensaje, reforzar la gobernanza a nivel local y favorecer la comunicación. Los ministerios cambian, las personas cambian, pero una estructura sólida que conozca este tipo de mecanismos facilita luego mucho la implementación. Luego, por otro lado, no podemos hablar solo del diseño. Es decir, muchas veces nos centramos mucho en cómo redactamos esos contratos, cómo redactamos esos programas, pero tan importante como la redacción de los contratos sería la implementación de los programas, es decir, cómo se ejecutan estos mecanismos. Y para ello es habitual que España se apoye tanto en agencias implementadoras, como puede ser el PMA, como en unidades de gestión, que serían organismos que subcontratamos con cargo a los fondos del programa y que nos permiten apoyar en una forma de asistencia técnica a los ministerios deudores y ministerios beneficiarios de los proyectos para la gestión adecuada de este tipo de instrumento. Pues bien, entiendo que todos aquí conocemos cómo es el funcionamiento básico de un canje de deuda. Obviamente tiene que haber deuda que es cancelada a cambio de determinadas inversiones en determinados proyectos. En los buyback swaps o deuda comercial que decía antes, el mecanismo es un poquito más complejo. Aquí hemos visto sobre todo un crecimiento en los últimos años y hemos visto también cómo instituciones multilaterales como BID, como CAF, que yo creo que había una representante por aquí, pero ya se ha ido, sí que se hacen este tipo de iniciativas. Simplificando mucho, lo que implica es la emisión de deuda en mercados secundarios, que cotiza en la actualidad al descuento, gracias a la garantía de instituciones multilaterales que permiten obtener financiación a plazos de amortización más largos y con un coste inferior. De manera que, una vez recibido este dinero, las autoridades locales, el ministerio correspondiente, lo que hace es recomprar deuda antigua de plazos más cortos y de tipos de interés más altos y le permite generar cierto ahorro fiscal que se puede utilizar en proyectos de desarrollo. Y no me quiero... Deténme cuando haga falta, porque podríamos estar hablando aquí largo y tendido. Es que tengo ya preguntas porque usted decía al principio que hablaba de la importancia de la gobernanza, de seguir los lineamientos técnicos y inmediatamente pensé en una de las experiencias que nos compartía ayer aquí, creo que fue Karim de Brasil, en la que hablábamos de la importancia de la flexibilidad para entender lo que implica la diversidad, ¿no? Exigirle tal vez a comunidades, a ciertas escuelas, a ciertos gobiernos, unos estándares demasiado sofisticados, pues hace que no sea viable pues la posibilidad de desarrollar los proyectos. Y en ese sentido es mi pregunta. Quisiera saber qué tanta flexibilidad hay para entender pues esa diversidad que hay en nuestros países, que muchas veces es una limitante. Pues yo creo que es una reflexión apropiada. Es decir, al final, cuando hablamos de canje de deuda, hablamos normalmente de dos países, pero en ocasiones puede haber incluso una tercera institución como agencia implementadora. Nosotros hablamos de agencia facilitadora. Entonces, requiere muchos esfuerzos por parte de los tres países. Es decir, el donante tiene una serie de procedimientos, no deja de ser un dinero que se le debe y que está dispuesto a renunciar para favorecer el desarrollo de una economía. Por otro lado, tienes una agencia, por ejemplo, implementadora, como puede ser el PMA, que tiene unos procedimientos muy estrictos en cuanto a procurement, en cuanto a licitaciones, etcétera, a los que nos tenemos que adaptar. Y no siempre es fácil, porque el reglamento se firma normalmente entre el Estado acreedor y el Estado deudor. Entonces, ahí hay ya cierto encaje. Y luego, por último, el caso de los Estados deudores o beneficiarios de estas iniciativas, que por supuesto tienen sus particularidades. Entonces, desde España no buscamos imponer proyectos. Al final, ¿quién mejor para señalizarnos cuáles son los sectores prioritarios, cuáles son las iniciativas más necesarias para el país que las propias autoridades locales? Entonces, en cuanto a la selección de proyectos, somos bastante flexibles. De hecho, muchas veces nos ponemos del lado de las propias agencias que con su experiencia pensamos pueden aportar valor a estos países. Pero ha habido casos también reales en España, por ejemplo con Senegal, en los que determinadas iniciativas no han salido adelante
porque las autoridades locales no lo querían. Y para nosotros siempre, al final esto es un acuerdo Estado-Estado y para nosotros es fundamental el visto bueno de las autoridades locales. El papel, y ya termino, de las agencias de implementación es fundamental. Es decir, hemos visto en los últimos años que en aquellos países en los que no tenemos representación económica, la ejecución de los programas es peor. Eso es una realidad. Y por otro lado, hemos visto también que en aquellos países en los que no tenemos representación, la comunicación con las autoridades también es más débil. Entonces, contar con instituciones como el PMA u otros fondos, porque no solo trabajamos con el PMA, trabajamos también con otras instituciones en otros países, es fundamental porque te facilita la comunicación y luego también hace una labor de asistencia técnica en la gestión de toda esta burocracia que a veces es excesiva. Alejandro, muchas gracias. Bueno, pues aquí con esta respuesta quiero destacar la importancia de una palabra que también hemos mencionado mucho, que es las alianzas, ¿no?, entre los diferentes gobiernos, con los organismos multilaterales y el involucramiento, por supuesto, de la sociedad civil. Bueno, le doy la palabra ahorita a Martín. Martín, como les decía, es del CECRIF, que es ahorita usted nos explica mejor, pero es como la aseguradora sí, como una aseguradora que está en lo que uno piensa que de pronto las aseguradoras no quieren estar, ¿no?, que es donde están los mayores riesgos. Pero ustedes han encontrado la manera de apoyar a 16 países en el Caribe, 16 países en el Caribe. Y bueno, esto cuando estamos hablando del impacto del cambio climático para la garantía de la distribución de la alimentación escolar, pues es realmente muy importante. Cuéntenos cómo funcionan, por qué se metieron en esto a pesar del riesgo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de participar. Se preguntarán qué hace un proveedor de seguros soberanos en medio de una discusión de alimentación escolar. Que tiene que ver cómo nos vinculamos nosotros en esto. Y todo tiene que ver por el mismo espíritu que nos tiene aquí a todos sentados. Cómo financiamos, cómo le damos recursos a conceptos, a recetas, a actividades con objetivos de desarrollo en nuestra niñez. Y todo esto dentro de un programa y un presupuesto de gobierno que sea sostenible a través de mecanismos o instrumentos como ingresos normales, que son los que los gobiernos utilizan, por financiamiento, pero los financiamientos tienen un tope. No todos los gobiernos pueden sostener su actividad, por más que queramos abarcar sus actividades en base a deuda. Entonces tenemos que buscar alternativas de transferencia de riesgo o instrumentos financieros que no significan deuda. Esto en situaciones normales se arregla presupuesto, cómo se financia el presupuesto, pero ¿qué pasa en tiempos de crisis? ¿Qué pasa cuando los desastres afectan a nuestros países? Cuando los gobiernos no solamente se han endeudado, sino además ya no tienen recursos con que darle sostenibilidad a su actividad normal y no digamos a actividades específicas de atención social a los más necesitados. Este tipo de instrumentos, como el CRIF los provee, y realmente el CRIF es un mecanismo regional que está diseñado para apoyar a los gobiernos caribeños en primer lugar, porque fue así como se inició esta iniciativa, y posteriormente a Centroamérica a partir del 2016. ¿Cómo funciona un modelo de seguro paramétrico? Un seguro tradicional, como ustedes saben, depende un pago de la evaluación del daño que se hace, ¿sí? Mientras que un seguro paramétrico, el pago que se hace dependerá de parámetros preacordados entre el gobierno y en este caso el CRIF. ¿Qué tipo de parámetros? La velocidad del viento, por ejemplo, cuando nos impacta un huracán. La cantidad de lluvia recibida, por ejemplo, cuando tenemos inundaciones. O en el caso de un terremoto, por la fuerza del sísmica que viene este fenómeno. Entonces, dependiendo de esos factores preacordados, un gobierno dice a partir de determinado nivel de inundaciones, en el caso del seguro por amenaza de inundaciones,
automáticamente se genera un pago. Todo esto preacordado. Eso nos ayuda a manejar el nivel de certeza de que podemos estar protegidos sin un instrumento de deuda a partir de un determinado nivel de amenaza o un determinado nivel de impacto financiero para un país. Estos se generan y generan economías de escala, por así decirlo, cuando los países se agrupan, porque agrupan sus riesgos comunes. Por ejemplo, el caso del Caribe, ¿por qué nació? Con la recurrencia de los huracanes y las inundaciones. Clarísimo. Pero Centroamérica, ¿qué es lo que tenía que compartir con el Caribe? Todos lo sabemos igual, el nivel de inundaciones, las lluvias recurrentes, hace que las finanzas públicas, en caso de este tipo de eventos que ya no son esporádicos, dejemos de decir de que tal vez va a pasar algo, eso ya es recurrente. El asunto es cómo nuestros gobiernos están preparados para atenderlo. ¿Es sostenible hacerlo a través de deuda interminable? ¿O necesitamos generar instrumentos financieros que nos permitan transferir el riesgo de este tipo de desastres? Los seguros paramétricos, repito, es un instrumento de este tipo, innovador, y el Caribe y Centroamérica han sido líderes a nivel global en este tipo de iniciativas. Actualmente tú mencionabas, Claudia, que tenemos a 16 países, realmente somos 30, 16 en el Caribe, más compañías de energía eléctrica, de servicios turísticos en el Caribe y de agua potable. Y tenemos a 4 países centroamericanos, entre los cuales destaco Honduras, destaco a Nicaragua, a Guatemala y Panamá. Y Belice, por cierto, que Belice, aunque muchas veces está con Centroamérica, también tiene una bandera de CARICOM o del Caribe por la similitud que tiene en su habla inglesa, ¿no? Martín, Entonces, perdón, sí. pensando en cómo se puede de pronto ampliar esto a otros países de la región, no sé si a Sudamérica, es algo que ustedes estén Sí. contemplando, me gustaría que nos dieras un ejemplo de cómo ha operado en determinada catástrofe o situación de riesgo, de emergencia. Sí, me encantaría y de hecho lo tengo preparado. Pero a mí me gustaría que se comprendiera qué es el seguro paramétrico y por qué con el apoyo de donantes y aportación de países, este seguro no solamente es sostenible, sino que es además un recurso financiero que no genera deuda y que en 14 días, y esto es muy importante que lo entendamos a nivel de gobierno, dentro de los primeros 14 días los pagos del CRIF están asegurados. Estoy hablando de 390 millones de dólares que hemos pagado desde el 2016 a Centroamérica y al Caribe, de los cuales 85 millones han sido para Centroamérica. Y eso ha ayudado, con ejemplos muy claros, en la región como en Panamá y en Nicaragua, que ha ayudado a que los programas de asistencia escolar, de alimentación, no se detengan en momentos de crisis. Esa es la vinculación que hay con este instrumento de financiero. Porque detrás de una crisis, cuando los gobiernos ya no tienen de dónde o la ayuda demora en hacerse efectiva, los instrumentos como esos en menos de 14 días proveen hasta el 80 a un 100% de los recursos necesarios en esos primeros días de la emergencia. Entonces eso es muy importante, identificar para qué sirven este tipo de instrumentos. Y otro aspecto muy importante que a mí, yo trabajé por muchísimos años en el Ministerio de Finanzas de Honduras, viví el Mitch, que todavía podemos en la ciudad capital ver los desastres. Me tocó trabajar ahí y vi a un país en rodillas sin saber qué hacer. Este tipo de gobernanza hace que con este tipo de instrumentos no solamente tengamos recursos para esos 14 días primeros de un evento catastrófico, sino que además evitan que se trastoquen los presupuestos nacionales, los presupuestos sociales, de educación o de salud no se vean afectados en medio de esta crisis. O sea, que no hayan reasignaciones presupuestarias. Eso blindamos los presupuestos según el nivel de riesgo que los países quieran asumir también a través de este tipo de instrumentos, perdón. Entonces, ¿cómo trasladar
a otras regiones, porque ya no solamente trabajamos en el Caribe, sino que trabajamos en Centroamérica. Estamos trabajando porque El Salvador, Costa Rica, que ya estamos en conversaciones bien adelantadas con la gobernanza de la gestión de emergencias en este país, y Dominicana, se incorporen completamente a la iniciativa. Pero hay otras oportunidades para otras regiones, por ejemplo en Sudamérica. ¿Cuál es la clave? La clave es agrupar regionalmente a los países con amenazas comunes. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú, Chile, Colombia, que podrían beneficiarse de instrumentos de este tipo de carácter paramétrico, el caso de terremotos o inundaciones asociadas al Niño. Ellos comparten ese tipo de amenazas. Entonces ellos podrían generar a través de un seguro paramétrico acordado, parametrizado, definir qué tipo de pagos para esos primeros 14 días un gobierno necesitaría. Y según eso se modela la respuesta para que el pago se aplique de forma automática una vez que se disparan esos parámetros acordados con los gobiernos. Entonces, otro hora regional serían los países andinos, que tienen también características muy similares claro. de amenazas hidrometeorológicas o sísmicas y de otro tipo. Bueno. Entonces, dependiendo de eso. Pero ahí está la clave, es encontrar riesgos similares pensando en la extensión de lo que hace esta compañía a otras regiones de América Latina. Paso ahorita a darle la palabra a Michelle, que nos trae la visión de la sociedad civil. Ustedes tienen en World Vision, Michelle, el programa Enough, pues que de alguna manera evidencia cómo han logrado poner este tema de la alimentación escolar en el centro de las prioridades de diferentes sectores. Cuéntanos. Hablar de última tiene sus beneficios y es un privilegio, porque al final del día hemos estado hablando de alimentación escolar, de la inclusión de las comunidades, de la importancia de la calidad de las meriendas, menús, etcétera. Pero en el centro de este tema están los niños y las niñas. En el centro de la alimentación escolar existe, no es un fin en sí mismo, existe porque tenemos la obligación de garantizar el derecho fundamental de los niños y las niñas a la alimentación. Ese es el tema central. Ahora, alimentación escolar se inserta en procesos también que están ocurriendo a nivel político. Por ejemplo, durante el G20, el año anterior se lanzó la Alianza Global contra el Hambre y la Alimentación, de la cual World Vision precisamente es miembro fundador. Creemos en esta iniciativa y sabemos que la alimentación escolar puede ser uno de esos elementos que puede contribuir a eliminar el hambre y la malnutrición en nuestra región. Y precisamente una de las cosas que queremos hacer es mantener en el centro de la discusión, además de todos los temas técnicos, logísticos, financiamiento, que es importantísimo para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de alimentación escolar, que debemos tener en el centro la voz de los niños y de las niñas. Y precisamente atendiendo la invitación que tan amablemente hacía la señora Karine Santos, de que podíamos ser parte de esta cumbre global sobre alimentación que se va a dar en Brasil. Bueno, los niños y las niñas también quieren ser parte de esta conversación, porque no son objetos, son sujetos de derecho. Y de hecho, una de las cosas hermosísimas que desde World Vision hemos hecho, el año pasado hicimos una consulta regional a más de 11,000 niños y niñas que nos hablaron de la alimentación escolar y nos hablaban de la calidad de la alimentación escolar. Entonces aquí no están hablando únicamente de sus gustos y preferencias, hablan de inocuidad de alimentos, aunque no lo llamen de esa manera. Y por ejemplo, hablan también de la calidad y diversificación de los menús y de la pertinencia cultural de los menús. Y aquí evidentemente hay que ponerles atención a ellos, porque haciendo inversiones multimillonarias tenemos que asegurarnos que sean efectivas. Tenemos que asegurarnos que sean efectivas. ¿Y cómo sabemos que son efectivas? Uno, los niños están creciendo. Evidentemente tienen los elementos para un desarrollo físico, cognitivo, hasta emocional. La alimentación escolar tiene hasta un efecto en la salud emocional, salud mental de los niños y de las niñas. Entonces, aquí es importante poner ese tema. En Perú, por ejemplo, estamos acompañando esta reestructuración que está haciendo el programa Huasimicuna,
Le preguntamos el año pasado a los niños y de las niñas también qué opinaban. Este año estamos haciendo una consulta que llega hasta el mes de agosto con más de 20,000 niños y niñas que legitima las inversiones que se están haciendo. De tal manera que queremos aquí saber que esto no es un tema únicamente de los estados. El tema de la alimentación escolar trae a todos los sectores de la sociedad y aquí veo una oportunidad inmensa. Justamente ahora en la mesa conversábamos de qué importante es poder tener mayor participación del sector privado, porque hemos visto esquemas muy centralizados, otros más descentralizados, pero qué importante poder tener la participación del sector privado. Y nosotros como organización de base comunitaria estamos trabajando, por ejemplo, en Yarula, aquí en Honduras, con la Fundación Kielcia, ¿verdad? En un proyecto que lo que hace es justamente brindar alimentación escolar a niños y niñas de zonas altamente vulnerables, con vinculación de la comunidad, con financiamiento del sector privado, pero no solamente es la asistencia alimentaria, es la educación alimentaria, es la socialización también de los menús con las familias, de tal manera que aseguremos que la calidad esté allí y que los niños y las niñas estén satisfechas. Entonces, creo que tal vez el elemento esencial es la movilización de la voz de los niños y de las niñas para que en el centro de la toma de decisiones de políticas públicas estén considerados sus necesidades, sus aspiraciones. Y si no lo entendemos en esos términos, entendamos que lo que está en juego es el capital humano de toda nuestra región. Exacto, como hemos dicho, no es un gasto, es una inversión y quisiera, ya que traes con tanto énfasis la importancia de escuchar la voz de los niños y las niñas, que profundizaras un poco en cómo esto de verdad, así no le llamen técnicamente como tú nos acabas de explicar, Inocuidad de alimentos. inocuidad de alimentos, pues sí ayuda a que los tomadores de decisiones, los que tienen que decidir cuántos recursos, en qué momento, con qué requisitos, realmente entiendan, digamos, la importancia de tener en cuenta esas voces, porque muchas veces se puede pensar como, bueno, pues son solamente los niños y las niñas, ellos solo quieren comer rico o ellos solamente, qué sé yo, todavía son muy chiquitos para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, pero quisiera que de pronto ahondaras un poco más en un mecanismo innovador que haya salido justamente de esas ideas infantiles. De los niños y las niñas. Bueno, de hecho, hemos ensamblado un grupo de investigadores entre 12 y 17 años en 14 países. Aquí en Latinoamérica incluye a niños y niñas de Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana. Les preguntamos lo primero que todos si aprobaban sí o no los sistemas de alimentación escolar en sus países y en promedio 55% nos está diciendo que no, por distintas causas. Temas de higiene, manipulación de alimentos, la limpieza del lugar, la presentación, sabor y variedad de la dieta, entre otros elementos. Entonces vean cómo aquí podemos tomar insights para poder desarrollar finalmente o mejorar los sistemas de alimentación escolar para dar elementos. Estamos también trabajando en zonas altamente vulnerables y no solamente es la provisión del alimento, es que tenemos que desarrollar sistemas alimentarios que sean sostenibles. Pongo el ejemplo de la Amazonía, donde estamos trabajando en trifrontera entre Brasil, Colombia y Perú. El año pasado, increíble lo que sucede en la Amazonía, se te inunda y el nivel del río puede crecer 15, 16 metros, pero el año pasado una sequía impresionante. Una sequía impresionante que además le impidió a miles de niños y niñas llegar a la escuela, porque su vida de llegar a la escuela es la barquita, ¿verdad? Y cuando se da la llena, por ejemplo, la inundación, ¿cómo garantizas que finalmente estén los insumos para la preparación de los alimentos? Bueno, un elemento que se tomó a partir de esto es hacer plataformas flotantes de tal manera que no se pierdan los productos. Una plataforma flotante en donde se están desarrollando, por ejemplo, o se están cultivando los productos frescos que los niños y las niñas consumen en las huertas, en las comedores escolares. Ese es un ejemplo muy específico. Por otro lado, hemos tomado en consideración las voces de los niños y de las niñas en cuanto a la variedad y la calidad de los menús como tal en distintos países. Como les decía, el caso de Perú es uno que se está alimentando de esta consulta, quiere
culturalmente pertinente, escuchando cuáles son esos productos que evidentemente contribuyan no solamente a la calidad, sino al bienestar nutricional de los niños y de las niñas, para mencionar un par de ejemplos. Muchas gracias, Michelle. Me hiciste pensar en cuando ayer le pregunté a Latzi que cuál era su comida favorita de la escuela y dijo que la pizza de pepperoni. Y ahorita en uno de los menús que ustedes estaban viendo había, creo que de Argentina, una pizza con masa de acelga. De acelga, así es. Entonces, bueno, pues si los niños y las niñas lo que quieren es comer pizza, lo que hay que ver es cómo hacer pizzas que sean nutricionalmente, que cumplan todos los requisitos. Te pongo un ejemplo. Sí. Queremos hamburguesas, pero en esta comunidad imposible tener carne, porque ni siquiera para efectos de poder refrigerarla. Bueno, la formulación en ese caso, aquí es donde entra el tema de la educación nutricional más allá del plato de comida, una hamburguesa, la torta hecha de lentejas. Entonces tenés la presentación y por supuesto el aporte nutricional y que evidentemente beneficia a los niños y las niñas. Por eso es importante involucrar a toda la comunidad, Claro. padres, madres, docentes y por supuesto que a los niños y niñas. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedan unos 6, 7 minutos y quisiera a cada uno de ustedes en un minuto pues responder esta pregunta. Estamos cerrando el segundo día de nuestro foro y con esto ya terminamos los 3 ejes que nos comprometimos porque lo que nos queda para mañana es la visita a las escuelas y la clausura del foro. Entonces, como el tema de la financiación es digamos, esta base transversal fundamental para poder ir mejorando y además enfrentando los desafíos, me gustaría que de una manera muy práctica ustedes dijeran también un 1, 2, 3 de lo que recomendarían hacer a cada una de estas personas, entendiendo que tienen diferentes roles y vienen de diferentes, sus países tienen diferentes necesidades, pero algo que ustedes desde su experiencia digan, este es un paso a paso que habría que seguir para avanzar en mecanismos de innovación, de financiación innovadores. Empiezo con Joan Miguel. Yo creo que un paso importante es transformar la inversión en resultados medibles. Y es que no se trata solo de conseguir presupuestos, sino se trata de medir el impacto, saber en cuánto estamos beneficiando a los estudiantes. Es una labor difícil porque, pues, hablando del caso particular de Costa Rica, es un programa enfocado totalmente en la permanencia educativa. Hemos hecho estudios y nos arrojan que el 60% de los 800,000 beneficiarios no podrían permanecer en las aulas si no fuera por el programa de alimentación. Tenemos ahorita la tasa de exclusión más baja de los últimos años, menos de un 2%, pero al final de cuentas hay un valor público que es muy difícil de medir. Ese valor público tiene que ver con encadenamientos productivos, tiene que ver con la salud que está recibiendo el estudiante. Entonces, tenemos que pensar en eso, en ver cómo medimos esa inversión, cómo cuantificamos la inversión que se está haciendo en términos de valor público, bien social y otros aspectos que pues, acá los hemos discutido, todos los beneficios que tiene el programa de alimentación. Resultados medibles, algo que ya había salido también de uno de los paneles de ayer. Verónica. Listo, gracias. Después de pasar estos 2 días, yo me llevo varias frases y una de ellas, que creo que la dijo Lola el día de ayer, que me impactó y que debería ser parte de nuestro léxico. Un niño que hoy no tiene nada que comer es un pobre del día de mañana. A veces parece impresionante que todavía estamos luchando por esa prioridad a nivel regional, a nivel político. Tener realmente eso no debería estar ni siquiera de discusión, debería estar como en la primera fila de la parte de financiamiento. Y en tiempos de cupos fiscales, digamos, limitados, siempre va a ser una buena idea invertir en alimentación. Yo creo que eso es súper importante tenerlo bien claro, independientemente de la estructura o del modelo de financiamiento, ya sea ahorro, presupuesto, impuestos, financiamiento, deuda o instrumentos financieros. Creo que para efectos de los instrumentos financieros novedosos que queremos implementar, la parte de medición es de vital importancia para poder demostrar los resultados. Finalmente, la segunda frase más importante que me llevo es: si queremos realmente transformar la realidad de nuestros países, tenemos que invertir ahora en que los niños tengan su alimento oportuno en calidad y cantidad.
Muchas gracias, Verónica. Yo, de una manera un poco atrevida, traduciría lo que acabas de decir, es que no se nos vuelva parte del paisaje el hambre. Es decir, sabemos que un montón de gente aguanta hambre en nuestros países, en nuestras comunidades, en pues, países con tanta inequidad. Sabemos que el norte no aguanta hambre, pero el sur sí, o bueno, dependiendo. Y se nos vuelve parte del paisaje, como si fuera normal. Y aprendimos a vivir con esto como si no fuera algo que nos debe avergonzar. Entonces, gracias también por traer ese mensaje. Alejandro. Pues yo creo que probablemente me quedaría con uno de los elementos que ha sacado la señora Mitchell, que se refiere a la eficiencia. Al final, cuando uno habla de programas de conversión de deuda, somos conscientes que son elementos complejos, en donde no solo hay una complejidad técnica, sino que también hay una complejidad legal. Pero lo que debe guiar a todas las partes que se involucran en este proceso es el fin último. Al final, todos los que participamos en este tipo de iniciativas tenemos como finalidad generar un impacto, ya sea en la nutrición infantil, ya sea en el desarrollo económico por el desarrollo de determinadas infraestructuras. Entonces yo creo que a la hora de sentarse en la negociación, al menos España, siempre intentamos tener esa perspectiva, que no debemos de perder a la hora de negociar. Muchas veces uno, cuando trabaja en el mundo de las finanzas, tiende a alejarse de la realidad. Yo creo que nunca se puede perder ese contacto. Entonces, la oportunidad que nos brinda este foro, o en mi caso particular, por ejemplo, la posibilidad de haber participado en la firma del programa entre España y Guinea-Bissau en el año 2021 y la posibilidad de acudir en 2024 a visitar el impacto real que tuvo ese programa en los niños, transformó la forma en la que me acercaba a este tipo de operaciones. Entonces yo diría que no perdamos esta perspectiva de resultados, como decía nuestro compañero de Costa Rica, y de eficiencia. Y para eso creo que tenemos que acercarnos a las personas. Aquí, ¿cómo es que dice el dicho? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿sí? Aquí nos trajeron, no sé si a la montaña o a Mahoma, no me voy a meter en ese problema, pero aquí nos trajeron las historias de las mujeres que atienden a los niños. Nos conmovimos oyendo a Dixie, nos emocionamos oyendo a Latsi, y si con más frecuencia tuviéramos la oportunidad de estar cerca de esos testimonios y de poner los pies ahí donde ellos ponen sus pies todos los días, seguramente podríamos innovar más y estar más sensibilizados. Martín. Bueno, yo quisiera quedarme con 3 elementos claves para ustedes, principalmente. Es el tema de la agrupación en América Latina de los riesgos por regiones, más seguros paramétricos, más respuestas rápidas, va a permitir la sostenibilidad en tiempos de crisis, en tiempos de estrés fiscal, donde no hay recursos, sobre todo en épocas de eventos catastróficos. La sostenibilidad de programas sociales, el gasto social debe persistir a pesar de situaciones de extrema delicadeza, como inundaciones, como huracanes o terremotos. Debe persistir la acción del gobierno, debe persistir la acción a los más necesitados, a los que no van a poder salir adelante si no es con el apoyo de nuestros gobiernos. Eso, creo yo, para mí es el mensaje clave, el motor que nos mueve a nosotros como organización, el por qué nosotros existimos, porque trabajamos para los gobiernos. No somos una organización privada, somos una organización creada por y para los gobiernos, primero del Caribe, ahora en Centroamérica. Entonces es algo que tenemos, es un activo regional y necesitamos seguir apoyándolo y crear más capacidades dentro de nuestras instituciones para seguir afinando este tipo de instrumentos financieros. Eso es muy importante. Y algo que yo lo que quisiera agregar acá, el diálogo interinstitucional en nuestros gobiernos. Debemos aprender a dialogar de diferentes formas, por ejemplo, con los ministerios de finanzas, que puedan sensibilizar a los especialistas para entender por qué la prioridad de programas sociales como estos. Si no hay un entendimiento y no hay un razonamiento que le dé fuerza a una asignación presupuestaria, por muchas propuestas bonitas y de alto nivel que tengamos, no va a suceder.
Entonces es importante. Presupuestación, prioridad en la presupuestación y sobre todo en tiempos de estrés fiscal, cuando no hay recursos, cómo hacer que el gasto social y la protección a los más necesitados persista. Muchas gracias, Martín. Y prevenir es mejor que lamentar, como dicen las abuelitas. Michelle. Dejaría tal vez el tema de la centralidad de la niñez. Invertir en la niñez es el mejor negocio del mundo. Invertir en seguridad alimentaria, imagínese que usted invierte $1 y tiene un retorno de la inversión de $9. Pocas inversiones son tan buenas como estas. Entonces creo que desde esa perspectiva es importante el invertir en la niñez, tener en cuenta, por supuesto, que su voz, no de manera instrumental, sino en el centro de la toma de decisiones, y por supuesto el poder trabajar de manera mancomunada y colaborativa, sector privado, comunidades, el Estado, las organizaciones de sociedad civil, para poder estructurar mejores soluciones que sean sostenibles socialmente, ambientalmente inteligentes y financieramente que sean sostenibles y rentables. Pero siempre la mirada puesta en los más importantes, que son los niños y las niñas, y que ahí esté lo que nos guía a tomar decisiones y a poder diseñar políticas públicas sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, Michelle. Pues qué mejor para destacar lo que has dicho que repetir esa frase muy poderosa: invertir en la niñez es el mejor negocio del mundo. A Michelle, a Martín, a Alejandro, a Verónica, a Joan Miguel, muchísimas gracias por todas las experiencias que nos compartieron. Por supuesto, un aplauso para ellos. Bueno, vamos a tomarnos la foto y les doy unas indicaciones de cierre para que ya nos encontremos mañana.